Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, nosotros cuando estábamos lejos de ti, en medio del pecado, tú has tenido misericordia de nosotros y cuando no te conocíamos, todas las maldiciones y el juicio recibió Jesús el Señor. Y con la sangre derramada nos has salvado de nuestros pecados y nos has dado eterna vida y esperanza de poder ir al cielo. Por todo esto te damos gracias. En esta hora, nosotros que hemos sido redimidos por tu sangre y gracia, hemos reunido aquí para alabar tu gracia y aprendiendo la palabra, y también te damos gracias por permitirnos esta comunión y reunión. Nosotros, cada uno que estamos aquí, permítenos y guárdanos, sostiéntanos con tu mano poderosa y danos tu gracia necesaria a cada uno de nosotros. Nosotros todavía somos muy débiles y todavía no conocemos tu voluntad y a veces seguimos nuestra voluntad y voluntad de carne, pero tú con poder del Espíritu Santo sostiéntanos y que ayuda para que podamos vivir en esta tierra como tus hijos. Y todas las iglesias en este país y en todo el mundo y los hermanos que están guardando su fe, tú que estés con ellos y sostiéntalos con tu mano para que puedan guardar su fe y que puedan haber obra de evangelio y salvación. Los que están enfermos, sánalos para que el resto de su vida pueda vivir por tu voluntad y para hacer tu trabajo. Permítanos tu palabra necesaria en cada momento y enséñanos tu camino y guíanos en esta hora también. Tu voluntad que tú nos quieres enseñar, enséñanos también. En el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 14. Solo este versículo vamos a leer. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Parece que no hace mucho que empezó el comienzo del año 2022, pero ya casi ha pasado un año y estamos finalizando este año. El tiempo que nos queda está pasando muy rápidamente y no dentro de mucho terminará nuestra vida en esta tierra. Y como es según el propósito de nuestra salvación, Dios nos llevará a su reino y nosotros viviremos eternamente con Dios y con el Señor y en medio de la gloria. Ese día está acercando. En Romanos capítulo 13 dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Y nosotros conocemos cuándo es este tiempo. Todas las profecías que cumplirían en el fin del siglo está cumpliendo. Y también conocemos que no está muy lejos la venida de día de la venida del Señor. Y nosotros los cristianos, como dice, el tiempo de dormir ha pasado. Es tiempo de despertar. Como esta alabanza, nosotros debemos dejar de seguir nuestros pensamientos y deseos de la carne
y siguiendo las cosas vanas de este mundo. Y hay que vivir el resto de nuestras vidas para la voluntad y la gloria de Dios y para cumplir la misión santa que el Señor nos ha encomendado. Es hora de que podamos repasar el año y también para planear para el nuevo año. Debemos reflexionar cómo hemos vivido hasta ahora después de recibir la salvación y si hemos hecho algo mal o si hemos hecho algo bien como los cristianos, debemos reflexionar esto y que el resto de nuestras vidas tenemos que seguir la voluntad santa que Dios quiere de nosotros y vivir según su voluntad y su gloria. Si tenemos ese corazón anhelo de conseguir y seguirlo, el Señor nos ayudaría también. Seguimos aprendiendo el domingo por la mañana con el título de el mayor regalo que Dios ha dado al hombre. Seguimos aprendiendo la palabra con este tema. Hoy también seguiremos aprendiendo sobre esta palabra. Nosotros hemos recibido un gran regalo de Dios. Según Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pone que nosotros hemos creído, hemos comprendido la gracia de Dios y por la fe hemos obtenido la salvación. Recibir la salvación, eso significa que hemos recibido el regalo que Dios nos ha dado. Entonces, este regalo que Dios nos ha dado es algo asombroso y grande y que no puede ser comparable con otros regalos. Es el mayor regalo de todos. Y los que han recibido este regalo deben pensar cómo es ese regalo. Y nosotros también debemos pensar siempre sobre esto. En Hebreos capítulo 2 dice, una salvación tan grande. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice, y esta salvación tan grande, ¿a qué se refiere? Cuando uno ha recibido el regalo, pero es tan grande. Y entonces los que han recibido salvación, este regalo, deben tener, además de tener un corazón de dar gracias, además de esto, también habría pensado, ¿cuánto valdría esto? ¿Cuánto costaría esto? También pensaría, ¿no? A lo mejor piensa, valdría de cuánto, pero luego descubre que es 100 veces o 1000 veces mayor que lo que había pensado. Y cuando se da cuenta de esto, su corazón daría más gracias, ¿no? Yo tampoco todavía no he comprendido, no todavía he entendido de todo cuán grande es esta salvación. Aprendiendo la Biblia cada vez más, comprendo que la gracia que Dios nos ha dado es tan grande y la salvación que nos ha dado es tan asombrosa. Voy comprendiendo y aprendiendo cada vez más y cuando aprendo cada vez más, tengo más gozo y gracias por la gracia que Dios nos ha dado. Y después, cuando tenemos ese gozo y gracias sobre esta salvación, en ese momento el Espíritu Santo viene en nuestro corazón para ayudarnos, para que podamos vivir como una persona salva. Seguimos teniendo los seminarios en todo este país y en los países extranjeros. Y en Hechos capítulo 2 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cada día, como dice esta palabra, hay más salvos, añaden más salvos, porque el día de la venida del Señor está más cerca. Entonces es la voluntad de Dios que más almas reciban la salvación y también es nuestro deseo también. Entonces los salvos, después de recibir la salvación, ¿cómo deben vivir? Es un asunto muy importante. Entonces debemos pensar de nuevo, ¿qué es la salvación que hemos recibido? ¿Cómo es nuestra salvación? Y también vamos a aprender nuevo cuán grande y asombroso es la gracia de la salvación. Dentro de la palabra salvación tenemos que otras palabras que del mismo significado, que es perdón de pecados, ser justificado
Y nosotros que hemos muerto por nuestros delitos y pecados, Dios nos ha revivido y hemos obtenido vida eterna, hemos nacido de nuevo, hemos hecho hijos de Dios, hemos hecho herederos de Dios. Además de esto, todavía hay más cosas y solo he explicado algunas cosas representantes y también últimamente había explicado que hemos recibido el Espíritu Santo también. Recibir el Espíritu Santo es tan asombroso y grande, entonces había pensado que habría que explicar un poco más en detalle. Por eso, según Gálatas, capítulo 3, versículo 2, dice: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? No hemos recibido la salvación por la ley, sino por la fe, oyendo la palabra de Dios. Cuando uno oye y cree, no solamente había recibido salvación, sino ha tenido vida eterna y fue hecho hijo de Dios y tiene Espíritu Santo en su corazón. ¿Puedes sentir de qué han recibido Espíritu Santo? Hay un cántico que dice: aquí está el Espíritu Santo, aleluya, está conmigo. Aunque camino por la senda angosta, pero me regocijo de día y de noche porque Espíritu Santo está conmigo. Como el Espíritu Santo está conmigo, en mí, esto no hay que solamente conocer por conocer, hay que terminar con conocimiento y solamente alabar, sino hay que aprender más. ¿Qué hace el Espíritu Santo? En el Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu Santo, dice que todos son mismos. Los discípulos estaban con Jesús durante 3 años y medio y mirando los milagros que había hecho Jesús y también ha escuchado todas las palabras que había dicho Jesús. Pero cuando Jesús fue atrapado para cumplir la obra de salvación, todos los discípulos huyeron. Porque todavía no ha venido Espíritu Santo. Entonces todavía no conocían bien quién era Jesús. Aunque ellos discípulos seguían durante 3 años y medio y también habían escuchado muchas palabras de Jesús, pero todavía no han comprendido realmente esa palabra. Por eso en Juan 16 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Aunque muchas veces mire y escuche, si no ha venido Espíritu Santo, no puede creer esa asombrosa gracia de Dios en su corazón, no puede creer. Y como esa gracia de Dios, no convirtió en la vida y en el poder para ellos, entonces realmente no tiene que ver con el Señor. Luego Jesús, cuando después de resucitarte, ellos vieron a conocer a Jesús resucitado, recibieron el Espíritu Santo y a partir de ese momento, no solamente que vivió como los cristianos, sino también que predicaron fuertemente el Evangelio del Señor. Pone así en los Hechos. Nosotros cuando hemos recibido salvación, en ese momento inmediatamente hemos recibido el Espíritu Santo. En el momento que hemos creído, hemos escuchado y creído el Evangelio del Señor. En el Colosenses capítulo 1, versículo 6 pone que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Por este Espíritu Santo, el Evangelio que empezó desde Jerusalén ha llegado hasta nosotros. Y el día que hemos oído y conocido esa gracia de Dios, ese día es la salvación. Algunas personas criticando a nosotros dice: ¿por qué tenemos que comprender y conocer? Solamente hay que creer, ¿no? En la Biblia dice que hay que comprender y conocer muchas veces. La parábola de Jesús de sembrar las semillas dice: la semilla es la palabra de Dios y una semilla ha caído en el camino. Y eso significa que aunque ha escuchado el Evangelio, pero que no ha comprendido. Y en ese momento las aves vinieron y comieron esa semilla.
para que no escuchen y para que no comprenden la salvación, para que no reciban salvación, Satanás quita la palabra que está en su corazón. Luego dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Hay muchas palabras que dice sobre esto, que hay que comprender y conocer la palabra. Cuando uno comprende, puede creerlo. ¿Y quién ayuda? Nos ayuda para que podamos creer esa gracia de Dios, ese Espíritu Santo. Por eso en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Quién nos ayuda para que podamos creer, comprender la gracia que nos ha dado? Ese Espíritu Santo. Por eso a veces llama al Espíritu Santo como Espíritu de la gracia. Es el Espíritu Santo que nos ayuda para que podamos comprender la gracia de Dios. No solamente nos ayuda para que podamos creer, y a la vez viene en nuestro corazón. En Juan capítulo 14, versículo 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Y cuándo es ese día? Es cada uno de nosotros, es el día de nuestra salvación. Y después de recibir salvación, tenemos que saber qué es la salvación. Y también hay que creer que el Espíritu Santo está en mí. En Efesios capítulo 3, versículo 16-17 dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, es ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Espíritu Santo fortalece con poder en el hombre interior por su Espíritu, pone. Y nosotros, nuestro espíritu se fortalece en medio de la palabra. Y luego dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Por la fe. Dice que habite Cristo en vuestros corazones. Aunque uno no sabe que Espíritu Santo está en ellos, pero sí que está. Por eso hay que creer que está Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos hace creer y conocer esto también. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esta palabra que hay que creer que el Espíritu Santo está en vuestros corazones. Uno, aunque tenga mucho dinero en su bolsillo, pero si no la conoce, pueden tener hambre. Entonces, si no conoce que tiene Espíritu Santo, entonces los salvos puede estar muy débil y en mal estado. Luego después de recibir salvación. Por eso hay que creer que existe Espíritu Santo y también hay que conocer qué hace Espíritu Santo y qué trabajo hace y cómo es. Romanos que hemos leído decía, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Espíritu de Dios indica Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Esto significa, no serán los hijos de Dios cuando son guiados, sino los que son guiados son los hijos de Dios. Yo también al principio de mi salvación, no conocía que si estaba Espíritu Santo. ¿Qué comprendemos después de salvación? Que hemos sido perdonados nuestros pecados. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, ¿no? Hebreos capítulo 9, versículo 12 era muy importante para mí. Sino por su propia sangre habiendo obtenido eterna redención. Jesús murió en vez de nosotros y derramando su sangre ha perdonado eternamente nuestro pecado. Podía creer en esto. Si uno tiene por seguro que ha sido perdonado sus pecados, entonces como sus pecados son perdonados eternamente, ya no son juzgados y no va al infierno porque no tiene pecado. Si no va al infierno, ya solamente puede ir al cielo. Por eso lo que primero comprende es perdón del pecado y después de comprender y conocer esto, no tenía más dudas y podía creer 100% de que yo si muero ahora puedo ir ante Dios. Aprendiendo la palabra, había comprendido que esto era salvación. Perdonar sus pecados, ser perdonado sus pecados y recibir salvación son las palabras iguales.
Algunos dicen que ha recibido salvación y que ha recibido Espíritu Santo, pero no está seguro de que son perdonados sus pecados. Pero eso no existe, no es la salvación. Por eso en San Lucas dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. No existe una salvación sin perdón de pecados. El Señor recibió todas las maldiciones y juicio que debíamos recibir nosotros, y derramando su sangre, ha perdonado todos nuestros pecados. Por eso en Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Alguien sin pecado murió, uno sin pecado murió, y si no había derramado su sangre, no podemos ser perdonados nuestros pecados. Entonces el Señor recibió toda la maldición y el juicio que merecíamos y que ha perdonado nuestros pecados para siempre. Para siempre, eternamente, significa de pasado, presente a futuro hasta el final del mundo. En Mateo 5:26 dice, habla de último cuadrante. Este último cuadrante indica algo muy pequeño. Si no tiene perdonado sus pecados, no saldrá allí hasta que pague su último cuadrante. ¿El Señor había dejado algunos de nuestros pecados? No es así, sino es eterna redención, eterna expiación del pecado. Y en 1 Juan dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación significa que antes éramos enemigos con Dios, pero después de la muerte de Jesús en la cruz, hemos hecho paz con Dios. Y dice, y no solamente por nosotros, por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Indica que no solamente murió para nuestros pecados, sino para todo el mundo. San Juan 1:29 dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin falta alguno, cargó todos los pecados a Jesús, y Jesús, cargando todos los pecados, murió derramando su sangre, ha perdonado todos los pecados del mundo, y ha hecho propiciación por todos los pecados. Y no hay algo más asombroso que esto. Y cuando uno cree en esto, recibe la salvación, tiene vida eterna, y que ha revivido, que estaba muerto por sus delitos y pecados, y ha nacido de nuevo, es hijo de Dios, y luego automáticamente es heredero de Dios. Y decía que era coheredero con Cristo, ¿no? Hablaba que somos coherederos con Cristo. Y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Recibir la gloria con Cristo, cuando vamos al cielo, también estará en los ejércitos de ángeles, ¿no? Los ángeles no son hijos de Dios. Los ángeles no son la esposa de Cristo. Nosotros estamos seguros de que somos hijos de Dios. Y es la esposa de Cristo. La esposa de Cristo significa que estará con Cristo y que recibirá la misma gloria con Cristo. Cuando uno casa, está en la misma posición con su marido, ¿no? Sea su marido ministro o presidente, será su esposa, ¿no? Tiene misma posición. Después de recibir salvación, la esposa de Cristo significa que ha recibido el amor de Cristo, y como ha recibido el amor, tiene misma posición que Cristo. Recibe misma gloria. Pero los ángeles no pueden estar allí. Entonces los ángeles tienen muchos anhelos, tienen envidia. En 1 de Pedro dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Como es muy asombrosa nuestra salvación que hemos recibido, por esto ellos anhelan, ¿no? Porque una vez que los ángeles depravan es su fin. Porque Jesús no murió por los ángeles. Luego nosotros somos coherederos, herederos de Dios, y que hemos recibido el Espíritu Santo. Y recibir el Espíritu Santo, si uno ha recibido el Espíritu Santo, ¿ahora dónde está? Un cántico dice que Espíritu Santo está conmigo, aleluya. ¿Está conmigo? Está conmigo, dice. Por eso en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Los santos de Corinto recibieron Espíritu Santo,
tienen recibido salvación y son renacidos, pero pecaron con ese cuerpo. Por eso fueron reprochados por el apóstol Pablo. ¿No sabéis qué cuerpo tenéis? Es templo del Espíritu Santo. Templo significa que donde mora, habita Dios. El templo de Jerusalén, ya Dios nunca habita más allí, porque Jesús en San Mateo 23 dijo: Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y luego dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Jerusalén ya no es más, ya no más es un palacio, un lugar santo, y que vuestro templo de Jerusalén ya no es casa donde habita Dios. Y he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y luego los romanos vinieron e incendiaron todo el templo. Ahora en esta tierra ya no hay templo, que son hechos con las manos de hombre. Muchos edificando la iglesia dicen que está aquí Dios, pero no es así, no está templo, no es templo. En Hechos capítulo 17, 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por las manos humanas. El Señor que creó todas las cosas no habita en el templo que hechos por manos de los hombres. Algunos pecando fuera y, bueno, con perdón, pecando como quiera en el mundo, y luego cuando viene a la iglesia dice: ay, Dios, ¿qué tal estás? Porque está pensando como que es el templo y que Dios habita allí. Y piensa que Dios habita más en el púlpito. Entonces, las madres, cuando limpian aquí, eh, temen, porque piensa que Dios está allí. Es una superstición. Es una casa. En el Nuevo Testamento habla de que es casa, salón, edificio. Edificio, lugar donde se reúne la iglesia. Algunos viendo el edificio de la iglesia dicen: ah, qué bien, qué grande es la iglesia. Ustedes no digan eso, porque no es la iglesia. Eso no es la iglesia. La iglesia es un conjunto de los santos salvos. La casa donde se reúne la iglesia. Eso es el edificio de iglesia. Pero hasta año 300 después de Cristo, hasta que hicieron catedral católico, no tenía como un edificio solamente para iglesia. Entonces en Corintios dice: aquí la Priscila con la iglesia que está en su casa, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Como ellos reunían en la casa la iglesia, entonces los santos salvos que reunían en esa casa era iglesia. Algunas veces se reunían en la cueva, algunas veces son perseguidos y reunían en el bosque. Donde se reunían es la iglesia. Los santos salvos son la iglesia. Entonces, cuando uno ve edificio grande de la iglesia, dice que la iglesia tan grande, ¿qué tan grande es la iglesia? Pero es una ironía, contradictorio. Por eso que no digan así. Aunque sea edificio de la iglesia, pero si no reúnen la iglesia, entonces aunque reúnen, pero si no son salvos, no, tampoco sería edificio de la iglesia, ¿no? Decía: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? En los salvos, dentro de los salvos, está Espíritu Santo. Entonces es la casa santa, el templo. Difícil de entender, ¿no? Pero ¿la Biblia está mal o yo estoy mal? El apóstol Pablo dijo a los santos de Corinto: vuestro cuerpo es donde habita Dios, pero no conocéis esto. Ese templo que hemos recibido de Dios. Nosotros, antes de recibir salvación, hemos dicho que este cuerpo yo he recibido de mis padres. Sí, mis padres me dieron luz, pero después de recibir salvación, mi cuerpo, mi espíritu son comprados por la sangre del Señor. Por eso que pone: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros.
como no conocen qué es el templo, entonces con este cuerpo cada vez está pecando. Este cuerpo después de recibir salvación es el templo, la casa donde habita Dios y Espíritu Santo. Aunque uno no se da cuenta, pero es lo que pone en la Biblia. Hay un cántico que dice que mi cuerpo, a mi corazón es el templo y mora el Señor. Nosotros tenemos que creer que existe Espíritu Santo, porque desde allí comienza la vida cristiana. Antes de recibir salvación, solamente iba a la iglesia, el edificio de la iglesia, cantaba piadosamente y daba culto, decía, y pensaba que esto era vida cristiana, pero eso no es la vida cristiana, solo es una vida religiosa. Los budistas también adoran muchas veces, ¿no? Esforzando y ofrendando. Los musulmanes, buscando a Alá, que no existe, ora muchas veces al día y también construyen templos de Alá muy grandes. Conocen que hay muchos templos, ¿no? Pero aún así, ¿Dios está allí? No está. Los que no han recibido salvación, lo que hacen es una vida religiosa, sea musulmanes, budistas, son, tienen formas diferentes, pero son iguales. Entonces el cristianismo se ha convertido en una religión. Los salvos lo que hacen no es la vida religiosa. Llevan una vida que son guiados por el Espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios, los hijos de Dios seguramente son guiados por el Espíritu Santo. Aunque uno va al edificio de iglesia, canta, ora y ha dado culto piadosamente, pero si el resto de su vida no es una vida con el Señor, entonces es falso. Todo lo que hace en la iglesia también es la mentira. Si uno ora o que está cantando, parece que Dios está con ellos y está dando a gloria a Dios, pero después fuera vive de su manera, como quiera. Engaña su conciencia, mentira, pelea, lucha. Entonces todo esto no tiene que ver con Dios. Piensa que el Señor está a su lado, como los discípulos. ¿Actuaría según su manera? No puede, como está el Señor. No teme. Tampoco hay algo que temer. Los discípulos, bueno, cuando intentaban matar a Jesús, aunque no podían matar hasta que llegue el momento, Jesús resucitó al muerto, limpió a los leprosos, abrió los ojos de los ciegos, y estando con ellos el Señor, escuchando su palabra, durante 3 años y medio sufrían también los discípulos. Jesús por la mañana predicaba la palabra en Jerusalén y dormía por la noche en el monte de los olivos. Y realmente Jesús no tenía donde reposar, su cuerpo también. Ahora nosotros, no es que el Señor está al lado de nosotros, sino que está en mi corazón. Le llamamos en mi corazón. Y vosotros en mí y yo en vosotros. Cuando mete el metal en el fuego y se convierte en rojo, enrojece, ¿no? El metal. Entra en el fuego y el fuego ha entrado en el metal y se ha hecho uno. En el 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.
Yo estoy en el Señor y el Señor en mí. Ya no pueden separar. En aquel día vosotros conocéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. Y en San Mateo 28:20 dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo el Señor está con nosotros. Enoc, que fue traspuesto para no ver la muerte, el primer hombre que fue llevado antes del diluvio, dice que por la fe no fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuso, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y nosotros parece que, como Enoc, iremos ante el Señor cuando estamos vivos. Bueno, sea muerto o vivo, la vida en esta tierra debe ser una vida que agrada al Señor, no a sí mismo, pensando cómo podemos agradar al Señor. ¿Y cómo es la vida que agrada al Señor? En Génesis capítulo 5 dice, y caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. No es que fue a la montaña haciendo ayuno o entrenando, caminó con Dios, sino que llevando su vida familiar, engendrando hijos e hijas, caminó con Dios. Trabajando, haciendo sus negocios. ¿Puede uno estar caminando con Dios aún haciendo todo esto? Sí, puede caminar. ¿Qué es caminar? Es llevar con ellos. No es que lleva a su lado, sino ahora en su corazón. Hay que conocer esto porque la vida cristiana es la vida con el Señor. Por eso, para ser guiado por el Espíritu Santo, debe conocer qué hace el Espíritu Santo. Diciendo que el Espíritu existe, pero si no conoce qué hace el Señor, qué trabajo tiene y vive según su manera, eso podría ser la vida caminando con el Señor. En 1 Corintios 5:9 dice, por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradables. Sea muerto o vivo, procuramos serle agradables. Todo lo que hace debe agradar al Señor. Eso es la vida caminando con el Señor. Antes de que fue traspasado, pone que, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nosotros también debemos tener ese testimonio, esa prueba de haber agradado a Dios. En otras palabras, es una persona que camina con el Señor. Si uno no camina con el Señor, no puede agradar al Señor. Si uno cuando ora parece que está amando a Dios y cuando canta con letras muy bonitas, ¿no? Las letras de las alabanzas son escritos por los santos salvos cuando a través del Espíritu Santo comprendió la gracia de Dios y siguiendo al Espíritu Santo en su vida, comprendieron y escribieron como poesía y otras personas pusieron las notas. Y eso es las alabanzas, esos son las alabanzas. Uno cuando lee las letras de las alabanzas a veces es mucho mejor que un sermón. Pero los que cantan esa alabanza, con su boca, canta ese contenido tan asombroso, pero, pero esa persona, aunque canta, no vive según esas palabras. Por lo tanto, su cántico es mentira, su oración también es mentira. Alguien dijo que los que creen en Jesús en el día del Señor mienten más. Su cántico es mentira, su oración es mentira. Alguien da testimonio muy bien, pero su vida no es así. Entonces su testimonio también es mentira. Nosotros debemos aprender
¿Qué es la vida siguiendo el Espíritu Santo? Recibir el Espíritu Santo, la vida de un cristiano es la vida siguiendo al Espíritu Santo. Si solamente explicamos así en palabras, no hay que resumirlo. No hay que resumir solamente con palabras. Sería en vano, ¿no? Por eso hay que explicar en detalle, porque si no, me temo que me reprochen. Así que les voy a decir en detalle lo que es la vida vive según el Espíritu Santo. Como expliqué la última vez, una de las cosas más importantes que hace el Espíritu Santo, vamos a ver Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guarda la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Pone solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y qué es vínculo de la paz? Es el amor. Nosotros con los lazos del amor hemos hecho uno. Nosotros hemos recibido el amor del Señor. Y en el San Juan 13 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Como el Señor nos amó, ¿y cuánto nos amó? Nosotros éramos enemigos por nuestros pecados, pero aún así nos amó. Y murió en vez de nosotros. Ya no se acuerda de nuestros pecados. Como el Señor nos amó, tenemos que amar unos a otros. Eso es el mandamiento que el Señor nos ha dado. Los salvos dicen como no les gustan, entonces se odian, critican, discuten. Algunos también con sus puños, dando puñetazos. Entre los hermanos pelean. Entonces, ¿son los hermanos? Como el Señor nos amó, dice que hay que amar. Entonces, somos una unidad hechos por los lazos del amor. Sea cual sea su país, de qué nación, de qué pueblo, su color, quien tenga mucho conocimiento, quien no tenga mucho conocimiento, sea alto, bajo, su posición, clase, da igual todo esto. Todos son hechos uno en una unidad por el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Con la misma gracia de Dios, con la misma fe, misma esperanza de ir al cielo, con el mismo Espíritu Santo, mismo Padre, Dios. Todo es uno. El Señor Espíritu Santo hizo uno. Y no dijo que es fuerza para que seáis uno, sino que guarda la unidad del Espíritu Santo que ha hecho Espíritu Santo, que no rompéis esta unidad. Cuando uno se casa, está su esposa y esposo, esta esposa y esposo, y ya se ha hecho uno. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Ahora comparten el mismo destino. Sea pobre, juntos, aunque sufren también, sean cosas agradables o cosas tristes, están juntos, ¿no? Esa es la vida después del casamiento. Pero si uno, cuando sufre un poco, dice, bueno, ya no puedo más, yo no quiero más. Eso es egoísmo.
Y luego entonces dirán, bueno, ya no puedo más. Separamos. En el momento de casamiento están serios, ¿no? Cumples con los deberes de esposo o esposa siguiendo la Biblia, siguiendo palabra, sea salud, enfermedad, riqueza, pobreza, cualquier tipo de tribulación o dificultad, cumpliréis los deberes. Entonces dice que sí, los dos. Dios también miró. Y luego un poco después que esto es así, ya no puedo más contigo. Eso es egoísmo. Dice, el amor es sufrido. Porque el amor de todo lo del amor, lo primero que viene es sufrido, lo de paciencia, porque hay cosas que no puede aguantar. Dios aguanta mucho de nosotros. Si Dios es apresurado, estaremos todos destruidos. Dios espera 1000 años como un día como 1000. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Pero aún así, ¿por qué los cristianos no pueden aguantar? En Efesios capítulo 4, versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Teniendo la paciencia, soportando unos a los otros. Como el Señor nos soportó, hay que soportar unos a los otros. Nosotros si hacemos algo mal, el Señor nos echaría. No nos echaría. Los hijos cuando están en casa, su madre ama a todos los hijos, aunque algunos no escuchan su palabra, algunos estudian bien, pero aceptan a todos. Hay que no escucha palabra, da más su atención. Si tiene problemas de salud, se entristece más. Ese corazón de padres, ese corazón de madre. El amor más que es más parecido al amor de Dios es amor de madre. Pone soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Amor es sufrido. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Empieza con que todo lo sufre y termina con todo lo soporta, que todo lo soporta. Pero cuando hay cosas, aunque sean cosas pequeñas, dicen, ya no puedo más, ya no puedo. La unidad hecho por Espíritu Santo. Nosotros después de recibir salvación, como el Señor nos ha soportado, hemos hecho uno. Un mismo Padre, un mismo hermano, que tiene misma fe y la misma esperanza de ir al cielo, que estaremos juntos para eternamente en el cielo. Se ha hecho uno, ¿no? Y antes de ir al cielo y vivir eternamente con ellos, hay que vivir en esta tierra también. Como el Señor nos amó, nosotros también debemos amar unos a los otros. Eso es lo que ha hecho Espíritu Santo, una unidad. Los hermanos en un solo lugar que está frente al Señor están unidos con un cuerpo, con un solo corazón. Pone solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo. ¿Por qué nos dice solícitos en guardar? Porque el Espíritu Santo intenta guardar la unidad y la Satanás intenta romper esa unidad. El Espíritu Santo hace que reciba salvación y Satanás hace que no reciba salvación. La Satanás siempre está contra de Dios. Siempre hace lo contrario de Dios. Aunque el diablo no puede quitar nuestra salvación, no puede quitar nuestra salvación. La vida de un salvo está en las manos del Señor. En San Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y ni nadie las arrebatará de mi mano. Ni nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Está en manos del Señor, mano de Jesús, en madre de Padre. Estás seguros, están asegurados. Y no puede quitarlo. No puede quitar nuestra salvación, pero puede arruinar, destruir nuestra vida cristiana.
puede arruinar la obra de Dios. ¿Cómo puede hacer? Solo hay que dispersar. Y que no sea no forme una unidad. Que odian, que luchan, que pelean. Ay, ya no quiero ir a la iglesia porque no quiero ver a ese hermano. ¿Ha ido a la iglesia para ver a ese hermano? El diablo aprovecha estas cosas. Solícitos en guardar la unidad. En el huerto de Edén, Dios dijo a Adán, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Por qué dijo labrara y guardase? ¿Por qué dijo así? Porque dijo que hay ladrón. Guardar, proteger el país porque hay los que atacan. Guardar la salud porque hay gérmenes o bacterias que entran en nuestro cuerpo. Cuando entran los gérmenes o bacterias en nuestro cuerpo, si estamos débiles, nos ponemos enfermos. Hay que guardar la salud. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo. ¿Por qué el diablo intenta romper esto? Entonces, si descuidamos, los salvos se dispersan. En Isaías capítulo 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Los que nacieron como pecadores en Adán, según su camino, descarriaron alejados de Dios, según su deseo, siguiendo su deseo, según su avaricia, y no ha hecho uno, apartó cada uno su camino. Ni siquiera dos personas se ha hecho uno. Los judíos dicen, cuando están reunidos dos personas, dice que puede hacer tres organizaciones. Y si están dos, ¿cómo pueden hacer tres organizaciones? Dice que cada uno puede hacer una organización y con los dos puede hacer otra organización. Entonces es cada uno. Cada uno se aparta por su camino. Como cada uno tiene diferente cara, tiene diferente pensamiento, diferente opinión, entonces después de casarse también, uno están aguantando, pero son diferentes. Aunque sea marido o mujer, son diferentes. A veces, si descuida, puede separarse. Los que no reciben salvación, realmente no puede ser, aunque sea dos, no puede ser uno. Pero los salvos, en cambio, el Espíritu Santo ha hecho uno. En 1 de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Como ovejas descarriadas, cada uno se apartó por su camino. Estamos perdidos. Si sigue así a su camino, es el infierno. Pero dice que pastor y obispo de vuestras almas hemos vuelto. Y hemos hecho un rebaño y hay un pastor. En San Juan 10:16 también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Los salvos es un rebaño y hay un pastor. Las ovejas siguen a su voz y ellos conocen al Señor, al pastor y el pastor conoce a las ovejas. Escuchan la voz del Señor y siguen al Señor, no siguiendo al hombre. Un rebaño y un pastor. Un buen pastor que dio su vida para nosotros. Dijo que habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño es uno, ¿no? Y la unidad que ha hecho Espíritu Santo para que guarde y el que hizo para la unidad es el Espíritu Santo. Entonces, aunque haya cualquier problema, los salvos no deben separarse, no deben dispersarse. Después de recibir salvación, lo que sabemos es que el Espíritu Santo nos hace uno.
En 1 Corintios capítulo 1, 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dice que nos ha llamado, significa que es la salvación, y luego dice a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dice que esta sociedad es vivir que viven juntos y ayudan entre sí. Uno no puede vivir solo. Cuando uno nace, está sus padres que dieron luz, padre, madre, hermano, hermana, tío, tía. Y hay una comunión en la familia. Ayudan mutuamente. Sin esto, ¿cómo puede vivir? En la escuela hay comunión con los compañeros. Pero algunos no mandan a su hijo a la escuela. Dice que va a enseñar en su casa. Pero eso podría ser la educación. Hay que hablar entre ellos, hay que conversar. Y en medio de todo esto se va formando el carácter y aprende la manera de vivir en este mundo. Si, aunque sea uno que es uno salvo, si está leyendo solo y orando solo, encerrado en un cuarto, ¿puede aprender algo? No pueden aprender nada. Hay que meter en el rebaño. Y de allí aprende. En 1 de Juan capítulo 1, 3 dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión. Hay comunión. No es una comunión entre como los hombres. Dice que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es una comunión santa. Está el Padre, está Jesucristo. Esa comunión. Nosotros cuando reunimos no solamente estamos como hacemos comunión solamente nosotros. En medio de nosotros está el Señor también, está Padre Dios, Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo es alguien santo, entonces odia el pecado. Como es Espíritu de verdad, no le gusta la mentira. Como es Espíritu de gracia, no le gusta que entre ellos odien y pelean. Por eso hay que guardar la unidad del Espíritu Santo. El diablo intentará de todas maneras para romper esto, porque los salvos, cuando están dispersados, así terminan la vida cristiana. Cuando uno fabrica un coche, dice que hay más de 30.000 piezas para fabricar un coche. Dependiendo del coche sería diferente, pero más o menos las piezas son más de 30.000. Y fabricando, juntando todo eso, forma un coche. Cuando desmonta eso, ¿el coche movería? Así los salvos también solo no pueden llevar la vida cristiana. Porque el Espíritu ha hecho una unidad. Las brasas, aunque estaban quemando, pero si dispersan, se apagan. Pero aunque están apagando, pero si están reunidos, hay llamas y fuego. Hay un dicho, ¿no? Unidos permanecemos y divididos caemos. Ahora también ese dicho se puede aplicar, ¿no? Cuando están unidos podemos vivir y reciben muchas almas la salvación, porque Dios ha hecho una unidad y allí hay obra de salvación. Pero si hay dispersión de los salvos, también termina la obra de salvación. Cuando unimos, yo también vivo, también hay obra de salvación. Si estamos dispersados, también yo arruino mi vida cristiana y tampoco hay obra de salvación. Vamos a ver Corintios, 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu.
Pone, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, hay un cuerpo, ¿no? Un cuerpo. El cuerpo es uno. Tiene los ojos, la nariz, las manos, pies. En este un cuerpo hay muchos miembros. Hay muchos miembros también que no se ve. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, así también es el Cristo. Esto significa, los santos salvos con el Señor es Cristo. Cristo indica a alguien ungido de aceite. Jesús es la cabeza y los salvos con Jesús ahora es un cuerpo. Entonces con el Señor cabeza y nosotros juntos somos ungidos de aceite. Así también Cristo pone, ¿no? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Los judíos y los griegos no podían ser uno, pero por la sangre de Jesús se ha hecho paz, se ha hecho uno en Cristo. Y los salvos entre judíos, los salvos entre los griegos, se han hecho un cuerpo, los miembros de un cuerpo. Y supone porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto indica que seguimos siendo suministrados de esa misma gloria. Nosotros mientras estamos vivos, bebemos, ¿no? Bebemos, aunque sea agua o aire, respiramos. Después de recibir salvación, somos suministrados toda la gracia y todo espiritual de Dios. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, dice. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Los salvos, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Todos en conjunto es un cuerpo y Jesús es la cabeza y nosotros un cuerpo y cada uno es un miembro, miembros cada uno en particular. Sea ojo, mano o pie, alguien dice, ¿qué trabajas en la iglesia? ¿Qué haces en la iglesia? Y el hermano respondió, yo soy dedo de pie. Y pregunta a la hermana y dice, yo soy uña del pie. Los dedos del pie es muy importante, ¿no? Las uñas del pie también. Piensa que estaría bien si faltara un dedo pequeño de pie. La forma de caminar sería diferente. ¿Creen que está bien tener un dedo de pie o no? Es muy importante, porque si no, sin ellos estaría desequilibrado. No hay algo que no tenga importancia en nuestro cuerpo. Por lo tanto, no debemos olvidar que somos un solo cuerpo, porque no puede vivir una vida cristiana solo. No puede llevar una vida cristiana solo. Y si todo el cuerpo solo hubiera las bocas, o solo los ojos, o solamente las manos, todo debería estar. Todo debe estar. Se necesitan el uno al otro. Sea donde sea, se necesitan todos los miembros. Vamos a ver Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12, versículo 30. Versículo 30. El que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Dice que Jesús dice, el que no es conmigo contra mí es. Jesús, ¿qué hace? Nosotros ahora debemos hacer juntos lo que hace Jesús. En 1 Juan 2 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nosotros si permanecemos en el Señor, debemos hacer lo que el Señor hace también. Este cuerpo, este miembro, los nervios craneales que están en la cabeza, cuando un nervio da un orden a la cabeza, se transmite la orden hasta el nervio central y los nervios periféricos. Y todo el cuerpo mueve como un conjunto. Cuando la cabeza manda, el cuerpo
mueve todo juntos. Los ojos miran, los pies andan, según la orden de la cabeza. Pone el que no es conmigo contra mí es. Si uno no sigue el Espíritu Santo, significa que está en contra, ¿no? Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Cómo trabaja el Señor? El Señor no está reunido, ¿no? Cuando estábamos descarriados y hace que sea uno nuestro corazón y reúne nuestro corazón. El Espíritu Santo hace este trabajo y el diablo intenta dispersar. El diablo no puede quitar nuestra salvación. Entonces, ¿qué debe hacer para que no haya más obra de salvación? Es muy fácil. Si dispersan los salvos, no hay salvación. La iglesia, cuando vemos, algunas personas pelean según sus propias opiniones, su propia avaricia, su propia voluntad. Entonces la obra del Espíritu Santo llega a su fin. En algunas iglesias se dividen entre los que le gusta pastor y los que no le gusta el pastor. ¿Qué debemos hacer en este caso? Entonces, si ese pastor hizo algo mal y sucedió eso, su nota es 0. Por supuesto, es responsable de todo. Dice, y el que conmigo no recoge desparrama. No hay que desparramar, ¿no? Porque es al contrario de la obra del Señor. El diablo intenta dispersar la iglesia. En Proverbios capítulo 18, 1 dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. La multitud, aunque sean muchos, no significa que es correcta. Aunque sean muchos, si es incorrecta, es incorrecta. En San Mateo dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Uno solo no puede ser la iglesia, por lo menos debe estar 2 o 3. Cuando hay 2 o 3 salvos y están unidos, ahí está el Señor. Y dice, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo? Yo, aunque estoy solo, está también el Señor, pero donde hay 2 o 3 personas congregados, significa que está como obrando, el Señor que obra. Y en medio de ellos el Señor obra y hace crecer su fe, predica la palabra, hace predicar la palabra y a que haya la obra de salvación. Yo, en medio de predicar la palabra, he visto muchas veces que cuando hay obra de salvación, cuando se para la obra de salvación, muchas veces he visto. El Espíritu hace que sea uno. Dios hace uno. Hay que guardar esta unidad. En la familia también, aunque el marido y la mujer tengan diferente carácter y haya diferencias, hay que intentar ser uno. Hay que guardar la unidad. Hay que esforzar para guardar esa unidad. Por solo que no les conviene. Y la vida tampoco se debe dividirse, digamos. Estos días hay personas que se casan y viven juntas y un poco después se divorcian. Es el egoísmo. Los que se separan de la multitud, del grupo donde obra el Espíritu Santo, también había personas así en nuestra iglesia también. Estaba con nosotros y luego se divide. Siguen sus propios deseos. Hay dificultades y sacrificios para vivir según el Espíritu Santo. Pero no les gusta esto, así entonces quiere hacerlo según su manera. Pone su deseo buscar que se desvía y se entremete en todo negocio. Está la enseñanza y la guía del Espíritu Santo dentro de ese grupo multitud, pero rechazan. Rechazan toda la sabiduría, verdadera sabiduría enseñada por el Señor. Puede llevar una vida cristiana si está apartado de esa multitud. También había gente que evangeliza cuando está en ese grupo, en la multitud.
Algunos piensan así. Bueno, entre nosotros solo algunas personas son respetadas y como alguien como yo ni siquiera me reconocen. En este caso decimos que hay una vaca, pero hay personas que no quieren ser la cola, porque la cola está cerca del culo, ¿no? Digamos, a veces y a veces huele muy mal. Bueno, prefiero ser la cola de la vaca, prefiero ser la cabeza del gallo. Entonces sale de esa multitud e intenta ser jefe, el líder de entre ellos. Pone su deseo, busca y que se desvía. Entonces funcionaría muy bien eso, el Evangelio, incluso en nuestra iglesia. Bueno, estos días no lo veo, pero no sé si volverá a ver en el futuro también. Pone que hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No que siguen al Espíritu Santo del Señor, sino para arrastrar tras sí. Y hablan cosas perversas para separarlos. Y luego sale. Habían los que salieron de nuestra iglesia para, dice que para evangelizar y formar un grupo aparte, pero luego se dispersaron. Pelearon entre ellos, entre sí. Esa palabra solícitos en guarda la unidad del Espíritu Santo es muy importante. Vamos a ver San Juan capítulo 11, versículo 52. 11:52. Capítulo 11, versículo 52. San Juan capítulo 11, versículo 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí pone, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios. Para esto Jesús murió. Antes de recibir la salvación, era cada uno, cada uno a su camino, cada uno se apartó por su camino, según su avaricia. Pero esos hijos que estaban descarriados, apartados, para reunir ellos, murió Jesús. El propósito de nuestra salvación es para reunir, hacer unirnos. Dios es uno, ¿no? Y hay un mismo solo Espíritu, un mismo Señor. Y para un mismo Señor, para que sean uno en el Señor, nos ha salvado y murió en vez de nosotros. Vamos a ver Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 13. Versículo 13. Vamos a leerlo juntos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Conocimiento, unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esta perfección, unidad, no solamente, bueno, cada uno debe crecer su fe. Y no solamente eso, sino la iglesia también. El cuerpo de Cristo también hay que crecer para formar, para ser aún varón perfecto. Ahora es, digamos, época de plena prosperidad del cristianismo. Hay muchas denominaciones, ¿no? Hay muchas denominaciones y hay muchos pastores y muchos creyentes también, ¿no? Pero ellos pueden ser uno. ¿Saben cuántos creyentes en Jesús antes, en el pasado, mataron a los cristianos? El judaísmo es para solamente el pueblo de Dios. El judaísmo es solamente para los judíos. Pero el judaísmo solamente cree en Dios, pero no en Jesús. Solamente cree en el Antiguo Testamento y no en Nuevo. Dice que el Nuevo Testamento es para herejías. Y ellos mataron a Jesús y son los descendientes. Son sus descendientes. Ahora también está persiguiendo al cristianismo. Y luego catolicismo.
La denominación más grande de entre el cristianismo es el catolicismo. Y el rey del catolicismo es Papa, ¿no? Y centrado por Papa, y el catolicismo se ha hecho uno. Y el catolicismo también mataron muchos cristianos. Porque si estaba en contra de la potestad de Papa, ellos consideraron como herejías y no ni siquiera juzgaron y luego quemaron. No estoy inventando las cosas porque están escritas así en la historia. La Inquisición. Si estaba en la contra de las doctrinas de catolicismo, quemaron, diciendo que son sectas, herejías. Y sus riquezas se dividieron entre la nación y la iglesia. Y muchos mataron los cristianos. Ahora no solamente catolicismo, los que dicen que creen en Jesús persiguen a los que creen en Jesús. Si tuviera potestad como catolicismos, los que dicen que creen en Jesús también mataría a los cristianos. ¿Por qué los que creen son diferentes entre sí? Porque lo que conocen es diferente. Porque lo que cree y que lo conoce debe ser uno, pero como conoce, lo que conoce y que cree es diferente. Entonces son diferentes y se pelean entre sí. Pone hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Cómo podemos ser uno? Si son bautizados por un mismo Espíritu y son enseñados por un mismo Espíritu Santo, son uno. Ahora nosotros, nuestra iglesia, tenemos en Corea 266 iglesias en Corea y en países extranjeros, en los 80 países, tenemos más o menos 900 iglesias y más o menos 1000 iglesias porque cada vez hay más. Y como uno, como si fuera uno, están amando entre sí, ayudando mutuamente. ¿Conocen, no? ¿Y por qué las otras iglesias, entre otras iglesias, no hay comunión? Porque lo que creen y lo que conocen es diferente. Ellos nos critican y nos odian. A veces ni siquiera conociendo lo que enseñamos, nos critican. Como lo que cree y conoce es diferente, no puede ser uno. Pone hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Cada uno debe crecer para llegar a un varón perfecto y la iglesia espiritual, la iglesia va formando una iglesia espiritual a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es alguien perfecto, ¿no? Pone llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, llegar a ser como alguien perfecto como Cristo. Luego después, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad de amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pone, sino que siguiendo la verdad de amor. Como nos ha salvado con el amor del Señor, sino que siguiendo la verdad de amor, dice, pone la verdad. Habla del amor, la gracia. Pone, sino que siguiendo la verdad de amor. Y luego crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Toda nuestra vida, todas las cosas de nuestra vida va creciendo para llegar a la plenitud que es Cristo. Crezcamos todo en aquel que es la cabeza. Todas las cosas, lo que habla, lo que actúa, los cristianos deben cada vez parecer más al Señor. Cada vez más. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. La cabeza que es el Señor, para llegar a esa estatura, tenemos que crecer cada vez más y la forma de Cristo debe cumplir en nosotros de lo que hablamos. Lo que hablamos y lo que actuamos debe parecer cada vez más Cristo. Apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando hacemos el pan, según el molde tiene diferentes formas, ¿no?
dependiendo del molde. Apóstol Pablo pareció a Cristo. Imitó a Cristo significa que salió como la forma de molde. No había alguna ironía o contradictoria en la vida de apóstol Pablo. Escribió 14 libros del Nuevo Testamento. En Gálatas dice, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Jesús fue mostrado a través de la vida del apóstol Pablo. Entonces dijo, yo imito a Cristo, así que vosotros también sed imitadores de mí. Cada vez más, poco a poco, debemos imitar al Señor. Los salvos, aunque han pasado muchos años, pero lo que dicen, piensan y lo que hacen está lejos de lo que dijo el Señor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A lo mejor no ha recibido salvación. O si ha recibido salvación, algo está pasando, algo está mal con su vida cristiana. Para vivir una vida cristiana, debe orar mucho y estudiar la palabra y esforzarnos para obedecer. Dice que ha recibido salvación, pero su vida hay muchos errores. No debe pasar esto. Hay que parecer cada vez gradualmente más como al Señor, y cuando el Señor viene, nuestro cuerpo también cambiará a la imagen del Señor. Hay cigarras, ¿no? Las cigarras después de 9 años, el gusano se convierte en cigarra. Hay un proceso de transformación. Va transformando cada vez más y después de 9 años quitan su piel y se convierte en cigarras y vuelan. Dice que las americanas se convierten en cigarras en 17 años, ¿no? Es muy largo, ¿no? Sea un 9, 7 o 17 años, se convierte en cigarra y muere en una semana. Como estos gusanos se van convirtiendo en cigarras, nosotros, nuestros corazones, pensamientos y todo lo que hacemos debe volverse cada vez más como el Señor. ¿Y quién nos ayuda para hacer esto? Es el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor viene de nuevo, nosotros seremos como Él. Bueno, creo que estoy intentando acortar la palabra lo posible. Por eso tengo muchas cosas que decir, pero seguiremos después. Pero vamos a buscar un versículo más. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 18. Efesios capítulo 3, versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos y de conocer el amor de Cristo. Pone, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos y de conocer el amor de Cristo. Uno solo no puede, dice que con todos los santos y de conocer el amor de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo, nosotros no podemos conocer el amor de Cristo con solamente nuestra cabeza. Hay un canto que dice, y el inefable gran amor del Señor es la cruz de Calvario. Nuestro inefable y asombroso amor. Por eso pone con todos los santos y de conocer el amor de Cristo. Vamos conociendo gradualmente este amor. En 1 Corintios 13 explica el amor es así, ¿no? Es el carácter de Cristo. En 1 Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. God is love. Dios es amor. No es que tenga mucho amor, que Dios mismo es el amor. Y Jesús es como encarnación de ese amor. Y con todos los santos nosotros vamos conociendo el amor de Cristo. Por ejemplo, uno intenta aprender sobre amor,
leyendo una novela llamado Amor, encerrado en un cuarto, por ejemplo. Dice que yo antes, aunque no haya leído, había un escritor llamado Yi Kwang-soo que escribió un libro llamado Amor. Pero aunque encerrase en un cuarto y leyese el libro sobre amor, esa persona podría conocer qué es el amor. El amor puede conocer amando. Hay un cántico que dice que yo he conocido amor después de conocer. Y conozco la felicidad después de conocer el amor. Hay que amar para conocer el amor. Y cuando cumple ese amor, y en ese amor también hay felicidad, uno solo no puede amar. Con todos los santos y de conocer el amor de Cristo. Va conociendo el amor de Cristo. Y luego 19, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Cuán grande es ese amor, no? Más grande que el océano, más alto que el cielo y más profundo que el mar es el amor de Dios, mi Señor. La profundidad, la anchura, la longitud, que puede aceptar todos los pecadores en este mundo. Y la longitud de ese amor, para el Dios eterno, su amor no tiene fin, es eterno. Y la altura de ese amor es más alto que las estrellas, desde el trono celestial. Y la profundidad de ese amor es el amor hacia los pecadores que iban al infierno, más abajo. Anchura, longitud, la profundidad y la altura de ese amor. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, toda plenitud de Dios se cumple allí. Ser lleno de Espíritu Santo es estar llenos del amor de Dios. Nuestra fe con todos los santos debe parecer más al Señor cada vez más. Y el que hace esto y quien ayuda es el Espíritu Santo. Entonces, debemos conocer qué es la vida guiada por el Espíritu Santo y hay que conocer qué trabajo tiene el Espíritu Santo en medio de nosotros y debemos intentar imitar esto. Dijo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo. No solamente guardar la unidad, sino también hay que conocer cada vez más ese amor. Y con y que debemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Esto hay que explicar bien. Seguimos aprendiendo qué trabajo tiene el Espíritu Santo. La vida siguiendo el Espíritu Santo debe cumplir en nuestra vida. No solamente decir con la palabra que soy salvo, nacido de nuevo, y luego en nuestra vida, si no aparece, no hay forma de Cristo, sería todo hipocresía. Deben tener cuenta de esto. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, en este último tiempo que tú has fijado, entre muchas personas nos has salvado y nos has diferenciado. Señor, tú nos has permitido este grande y asombroso amor que es el regalo, que es la salvación. Nos ha dado también Espíritu Santo para que el resto de nuestras vidas siguiéramos y que nos guíe en la verdad. Espíritu Santo, que gobierne nuestro corazón y nuestra vida, y la unidad que ha hecho Espíritu Santo, ayuda para que pueda cumplir en nuestra vida y en la iglesia. Por ello, guarda, guía nuestro corazón y ayúdanos para que podamos cumplir la obra del Señor. Todo dejamos en tu mano poderosa y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.